Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pasen hermanos y abran sus Biblias a Colosenses. Vamos a empezar con el primer capítulo y vamos a aprender acerca de nuestra identidad en Cristo. A veces nos preguntan, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo eres? ¿Qué haces? Están estableciendo nuestra identidad, ¿verdad? Bueno, como cristianos, nuestra identidad es en Cristo. Pero vamos a ver los detalles de eso. Hablando a los colosenses, esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo cuando estuvo en la prisión, que escribió las otras cartas también, por ejemplo a los Efesios, y escribió a la iglesia que estaba en Colosa, que también era para la iglesia que estaba en la Odisea. Ahí nos dice. Colosa era una ciudad que estaba en la ruta principal comercial, que iba la gente que pasaban por ahí, comerciantes y militares y profetas de todos, filósofos, maestros, todos pasaban por esa ruta y pasaban ahí. A veces se quedaban ahí en Colosa porque ya eran 170 kilómetros para llegar a Éfeso, que era el puerto principal. Es a donde iba la gente, pero se quedaban en Colosa y muchos ahí se quedaban, no solo la noche, sino ahí hacían su vida. Entre esos, los soldados y profetas y tanta cosa filósofos y maestros de otras doctrinas, entonces aceptaron al Señor. Pero, igual que con nosotros, cuando venimos al Señor, mucha gente que no ha crecido en la iglesia, pues tiene que aprender doctrina, tiene que aprender la Biblia, tienen que aprender todas nuestras enseñanzas. Pero mientras traen todas sus ideas, su manera de vivir y todo eso, han creído en el Señor Jesucristo, pero todavía no son completamente regenerados. Por ejemplo, allá en los años de los 70, de 1970, hubo un éxito tremendo donde millones salieron de la iglesia católica y fueron salvos y empezaron a asistir a nuestras iglesias, y cuando venían aceptaban al Señor de todo corazón. Muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron bautizados en aguas y luego con el Espíritu Santo, pero conocían lo que conocían. Es que se tomó años para poder aprender las doctrinas y lo que no era correcto y lo que sí era correcto. Es que muchas veces estaban orando una oración muy bonita y luego decían en el nombre o le pedían a la Virgen María a medio de la oración, y yo decía, ay Dios mío, ayúdame. Y así estaba aquí. Una de las enseñanzas que había entrado a la iglesia o que habían traído estos convertidos nuevos era que adoraban a los ángeles, porque en la ciudad de Colosa adoraban a los ángeles, era parte de su tradición y parte de la religión principal allí, y se creía que el ángel Miguel, el ángel principal, había salvado a la ciudad de una inundación en tiempo pasado. Es que adoraban a todos los ángeles, pero especialmente a Miguel. Y es que traían estas tradiciones y enseñanzas de todas las demás religiones. Con eso de trasfondo, vamos a esto. El tema del libro de los Colosenses es nuestra completud en Cristo. Solo en Cristo somos completos. Sin Cristo realmente no tenemos nada. Nada, no somos nada. Jesús mismo dijo, sin mí no podéis hacer nada. El verso clave para el libro de Colosenses es el capítulo 2, verso 9, que dice, porque en Él, hablando de Cristo, en Él habita corporalmente, es decir, físicamente, toda la plenitud de la deidad de Dios. Había teorías de que Jesús no había muerto cuando estuvo en la cruz, que se había desmayado. Pero luego después ahí en la tumba refrescado y volvió otra vez en sí. Y después sí murió, pero murió como cualquier otro hombre, porque no era Dios. Y otros creían que Jesús sí era Dios,
completamente Dios, pero no era humano. Pero aquí nos dice que en él habitaba corporalmente, físicamente, humanamente, toda la plenitud de la deidad, de Dios. Para nosotros nos enseña que solo en Cristo podemos estar completos. Cuando tenemos a Cristo es cuando podemos alcanzar y lograr las grandes cosas y tener conocimiento de la grandeza de Dios. Solo en Él. De otra manera no se puede. Estamos aprendiendo fábulas o falsas religiones o tradiciones o cualquier cosa, pero no es conocimiento de Dios. El libro de Colosenses se puede dividir, son 4 capítulos, así que se puede dividir muy fácilmente en 3 capítulos. En 4 capítulos, son 4, es que en 4. El tema del capítulo primero es enraizados en Cristo, que nuestras raíces están en Cristo. Y esto le llamamos que estamos construyendo hacia abajo. Ya ves, cuando se hace un edificio, cuando se construye un edificio, lo primero que hacen es los fundamentos, ¿no? Escarban para abajo, para abajo, para abajo, lo más profundo que es necesario para poder establecer bien ese edificio. La clave del capítulo 1 es el verso 21 que dice, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados o enraizados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El capítulo 1 habla acerca del fruto, de crecimiento, de conocimiento de la gracia de Cristo, conocimiento de su voluntad. Ahí es como hacemos raíces, conocer, dar fruto, crecer en Cristo, conocer más y más la gracia de Dios, conocer la voluntad de Dios, recibir fortaleza por el poder de Dios. Y recibimos paciencia y somos libres de las potestades de tinieblas cuando estamos en Cristo y nuestras raíces están en Cristo. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que sí creen y todo, pero no se han profundizado, no han desarrollado raíces profundas. Es que viene cualquier problemita, cualquier malaventura, cualquier ataque del enemigo, y los saca de la raíz, de raíz hasta afuera, como una hierba, porque no tiene profundidad. Pero nosotros, por medio de la palabra de Dios, de la oración, de comunión con Dios y de las enseñanzas, vamos haciendo raíces y vemos santos que a los 80, 90 años de edad, toda su vida han servido a Dios. Les han pasado cosas increíbles. Han venido tempestades tremendas. Han pasado por pruebas y luchas, a veces hasta hambre, tribulaciones con los hijos, con la iglesia, con las cosas que suceden en el mundo. Pero ellos permanecen fuertes. Mire usted a un santo ya de edad, que no se mueve muy fácilmente cuando hay problemas, porque tiene raíces en Cristo. Cuando vemos a alguien que se escandaliza con cualquier problema y ¿qué es lo que pasa? Empiezan los chismes y las pláticas y argumentos y tanta cosa, disensiones, porque cada uno anda volando en el aire, no tienen raíces. Lean bien el capítulo 1. Hoy nos vamos a dar un repaso de todo el libro. Necesitamos profundizarnos en el libro a los Colosenses para poder recibir más iluminación. El capítulo 2, el capítulo 2, se habla de conocimiento de quién es Jesús.
Y esto le llamamos construyendo hacia arriba. Ya ven que un edificio, si no se construye, pues no es edificio, ¿verdad? Nomás tiene los cimientos, pero no es edificio. A veces que hay que construir hacia arriba nuestras vidas, construir hacia arriba en Cristo, conociendo bien quién es Él. El capítulo 2, los versos claves son el verso 6 y el 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis oído, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así es que tenemos aquí que entre más andamos con Jesús, vamos construyendo, porque lo vamos conociendo aún mejor y mejor. No sé si se acuerdan el día que aceptaron a Cristo. Yo sí me acuerdo. Lo acepté, yo creo que muchas veces de niño, ¿verdad? Pero a los 14 años de edad tuve un encuentro ya de adulto en la iglesia Tabernáculo de Fe en el Monte, California. Me acuerdo ese domingo, 24 de enero, a los 14 años. Ese día conocí a Cristo, pero en verdad, aunque había sido criado en la iglesia, crecí en la iglesia, en la escuela dominical, Niños para Cristo y todo lo demás. No empecé a construir hacia arriba hasta los 14 años. Y ese es el día que, aunque yo sabía que me habían dedicado para ser predicador, ese día recibí yo personalmente el llamado para predicar el Evangelio. Y nunca he parado. Disculpen, pero casi el resto de mi vida he estado ministrando en inglés y el español me falla un poquito, pero tengan paciencia. Es parte de tener raíces y ser fuertes en el Señor. Tener un poco de paciencia con los que no saben. Cuando conocemos al Señor más y más, miren, ¿saben cómo se hace? Cuando vivimos nuestra vida abundando, dice, abundando en acciones de gracias. Ay, hermano Rubén, pero ¿cómo? Cuando hay problemas, cuando hay tempestad, cuando hay tanta cosa que viene en nuestra contra, pero ¿cómo? Dar gracias al Señor en todo momento, no necesariamente por el problema. Yo nunca he dado gracias. Ay, gracias Señor que me rompí una pierna. No. Pero sí, gracias a Dios que estás conmigo y que yo sé que voy a salir adelante y alabar a Dios, darle gracias. Ahí es como vamos construyendo. ¿Por qué? Porque vamos a establecer una formación fuerte, madura, de conocimiento con Dios, de un encuentro, un abrazo. Andamos no solo de la mano, pero abrazados de Jesús. ¿No han visto a un niño que no solo trae la mano de la mamá o del papá, pero también se agarra de los pantalones o de la falda y va creciendo y agarrando confianza? Y que tiene buena relación con sus padres, va a crecer una persona más completa, ¿verdad? Porque conoce. El capítulo 3 habla de relación, nuestras relaciones con Cristo y con otros. Porque la vida cristiana no se vive solo en el templo y solo en la presencia de Dios. La vida cristiana y cualquiera se vive en el mundo, se vive entre la gente. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer trabajo, todo lo que el resto del mundo tiene que hacer. Es que cuando estamos completos en Cristo, vamos aprendiendo cómo tener relación no solo con Cristo, pero con otros. Miren el capítulo 3, verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es que aprendemos a escondernos en Cristo. Y luego sigue en el verso 16. La palabra de Cristo
habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Es que, ¿cómo aprendemos cuando estamos completos en Cristo? O para ir haciéndonos más fuertes en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar los unos a los otros y exhortar. La palabra exhortación muchas veces en la iglesia ha llegado a significar como regañar, pero la palabra exhortación no es eso. La palabra exhortación es más como echar porras. Sí puedes, ¿cómo que no? Animar. Eso es lo que la palabra exhortar quiere decir. Traer una palabra que anime, que levante, que ayude a los otros a seguir adelante. Y dice, ¿cómo es nuestra relación con Cristo y con otros? ¿Cómo va creciendo y profundizándose? Cantando con gracia en vuestros corazones. No solo de labios, sino en nuestros corazones. Y eso viene cuando estamos arraigados, cuando tenemos raíces en la palabra de Dios y en Jesucristo. Que cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. No cantando con Vicente Fernández, sino con no, Vicente Fernández. No, ya me confundí. Ya me confundí. No cantando con las canciones del mundo, sino los cantos espirituales. Y que todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Es decir, hacedlo como si lo hiciéramos para el Señor. En el trabajo, si nos toca barrer, hay que hacerlo como si el Señor nos hubiera pedido barrer. Si tenemos que tender la cama, hay que hacerla como que el Señor va a dormir allí. Todo como para el Señor. Así vamos estableciendo una relación que se puede ver y que puede disfrutarse con el resto de la comunidad. El capítulo 4, la palabra clave es testimonio. Y esto llamamos construyendo afuera, hacia afuera, construyendo hacia afuera. El capítulo 4, verso 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y pudiéramos traer todo un mensaje acerca de evangelizar, de dar testimonio, de ganar almas para Cristo. Pero ese es el propósito de la iglesia. Y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. No solo es decirles que Cristo salva, sino orar con ellos que aceptan a Cristo y luego enseñarlos para que sean discípulos de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que los enseñamos de tal manera que ellos pueden enseñar a otros. Ese es el trabajo de la iglesia. Eso es hacer discípulos. Sí, nos gozamos cuando venimos a la iglesia y cantamos la música, escuchamos bonitos sermones y alabanzas y todo eso. Es parte, sí. Pero el propósito de la iglesia es evangelizar este mundo. Orar por las almas. Predicar el evangelio. No solo como un pastor o un evangelista, pero con nuestras vidas ganar almas para Cristo y luego enseñarles a crecer. Es que este es el capítulo 4 nos habla acerca de crecer hacia afuera. ¿Qué es lo que aprendemos? Aprendimos que en el capítulo 1 estamos enraizados en Cristo. Así quedamos completos. Cuando estamos enraizados en Cristo, nuestras raíces están en Cristo, así no nos pueden mover, venga lo que venga. El capítulo 2 aprendimos que estamos sobreedificados en Cristo, construyendo hacia arriba. Capítulo 3, estamos escondidos en Cristo. Y el capítulo 4, proclamamos a Cristo.
Este es el resumen del libro a los Colosenses. En la siguiente ocasión vamos a hablar en más detalle acerca de lo que contiene el libro a los Colosenses. Pero me quedé pensando en esto. Miren, en el libro de Romanos, a los Romanos, nos dice Pablo que estamos justificados en Cristo. En Primera de Corintios, estamos enriquecidos y preparados en Cristo. En Segunda de Corintios, somos consolados en Cristo. En Gálatas somos liberados en Cristo. En Efesios somos vivificados en Cristo. Él nos da vida. En Filipenses somos alegrados en Cristo. Pero en Colosenses somos realizados o completos en Cristo. Qué bonito, ¿no? La palabra de Dios. Esa es la palabra para ti hoy. Profundízate esta semana en el libro de Colosenses, que Dios hable a tu vida para que quedes completo en Cristo. Y si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no tienes nada. No tienes nada. No tienes ningún futuro, excepto un futuro muy mal. Que Dios me los bendiga, Dios les ayude. Oro por ustedes. Señor, te pido la bendición y la unción sobre cada oyente para que podamos buscar, escudriñar las Escrituras y descubrir que somos completos solo en ti, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.